Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tendré el honor de contar con la presencia de una invitada de lujo. Ella es Athena Fénix, quien nos va a estar hablando de su trayectoria y de todo lo que realiza como locutora, poeta, editora, cuentista. Em, Vamos a enviarle la cordial invitación para que se pueda unir. Athena Fénix es locutora, poeta, editora, cuentista y tarotista. Ha publicado en varias antologías y revistas literarias. Tiene un par de poemarios y conduce un programa musical en la radio FM de Cuernavaca. Es directora de Aquelarre Editoras y da talleres de equidad y no violencia. Vamos a esperar a que se pueda unir para charlar con ella y conocerla un poco más, al artista que está detrás de ese maravilloso talento que tiene. Em, Saludos, Mago Errante, qué gusto. Em, Vamos a ver, ya le enviamos la invitación. Y mientras tanto, pues invitarles a que también vean nuestra tertulia poética que acabamos de tener aquí en Letras a Contraluz con Poesía de Emergencia Iztapalapa. Em, si pudieras salir, volver a entrar, te aparece de inmediato solicitar unirse, si mal no recuerdo, y para que me aparezca aquí porque no, me dice que no puedes unirte. Ah, ya, ya te vemos, pero estamos viendo al Están viendo contrario. la estación de radio. Ahí Sí, está. Hola, listo. ¿cómo estamos? Hola, Tena, muchas gracias por aceptar esta cordial invitación. Es un honor, de verdad, tenerte aquí en Plaza Contraluz. Y bueno, pues empecemos, porque el tiempo se nos va volando. Por Por supuesto. favor, compártenos, ¿qué es para ti la poesía y la literatura? Uy, pues la poesía para mí es algo que te enseña a vivir, definitivamente. Mira, te enseña a ser una persona mucho más sensible, más consciente de lo que es tu entorno. Eres una persona que empieza a entrar en contacto con lo que te rodea de otra forma y también te hace ponerle emociones y sentimientos a lo que te circunda, ¿no? Así que bueno, a mí me parece que es fundamental que todos de pronto tuviéramos contacto con la poesía. Así que bueno, para mí es eso. Y también a manera personal, pues yo lo disfruto mucho. Digamos que leer un poema al día te cambia la perspectiva total, ¿no? De lo que estás viviendo, de dónde estás situado. Así que yo por eso recomiendo ampliamente la poesía. Sí. Y también a veces es importante que también nos pongamos el reto de aprendernos de memoria un poema que sea, ya sea de un autor favorito o de nosotros mismos, porque también es otro maravilloso acto donde la poesía tiene otra voz, otra vida. Em, ¿Cómo vas encontrando y construyendo tu voz lírica, Atena? Pues es curioso lo que acabas de decir, porque es cierto, mira, entre más uno va leyendo, más vas encontrando cuál es el tono que tú quieres utilizar en el momento de ser poeta, ¿no? En mi caso particular, pues siempre tuve mucho contacto con los libros, siempre estuve muy cerca de la literatura, crecí en un hogar muy lleno de libros, y creo que eso también es algo muy importante para que lo hagan todos aquellos que de pronto tienen niños que dicen, es que quiero que mi hijo lea, pues entonces ten libros en tu casa y que te vean leer, ¿no? Y empecé a leer toda clase de cosas. Primero me llamó mucho la atención la filosofía, yo creo que eso fue lo primero que dije, ay, conecté aquí. Pero después empezaron a llegarme textos poéticos, textos literarios, y así fue como yo fui viendo cuál era el estilo que yo quería tomar, ¿no? Y qué era el tipo de textos que yo ya quería poder construir. Entonces, cuando encuentras el estilo que te gusta, léelo muchas veces, analízalo, ¿no? Eso es yo creo que algo fundamental también para tener una voz propia. Aparte de ese día que te conocí en Poesía de Emergencia Iztapalapa, nos compartiste un texto hermoso que aparte era libro objeto, era maravilloso. Compártenos un poco acerca de ello. ¿Cómo nace, cómo surge Aquelarre Editoras y cuál es el principal objetivo de tu editorial? ¿Cuál es la importancia del libro objeto hoy en día?
Ah, bueno, pues mira, te cuento, la editorial Aquelarre surgió hace 10 años y justo surgió a partir de la necesidad de empezar a compartir más textos de mujeres y de mujeres que hacen poesía independiente, ¿no? O sea, que de pronto no están premiadas, que no están con las grandes editoriales y que están buscando un espacio donde poder publicar. Y yo veía en los encuentros de mujeres poetas, porque estuve asistiendo a muchos, que llegaban las mujeres con, ya sabes, ¿no? Con su hojita suelta y un rayón en una libreta. Y yo decía, oye, qué ganas de que esta chica o esta mujer tuviera un libro y que yo me lo pudiera llevar y pudiera yo leer su trabajo en mi casa, ¿no? Y ahí fue donde dije, creo que se necesita un editorial que sea muy, muy accesible tanto para publicar como para comprarlo. Y esa sigue siendo la premisa del editorial. Yo con los que trabajo no es como un gasto tan grande el que ellos hacen y tampoco el que hace el editorial. Y también procuramos que las ediciones sean muy exclusivas. Cada una es artesanal, entonces cada una tiene su ondita. Por ejemplo, el que viste es un libro pequeñito que hice justamente para difundirlo en una ocasión que me fui para Colombia y que quería llevar libros, pero pues bueno, no quería llevar la maleta llena de libros. Entonces hice unos libritos pequeños y las hojas las hice como si fueran acordeón, ¿no? Como si fueran un pergamino de colores y lo que hice fue hacer los formatos del poema en una versión muy larga. Entonces puse 3 poemas para que se pudieran desdoblar y a su vez cuando se van leyendo son muy visuales porque las hojas son de colores. Entonces voy leyendo y voy pasando las hojas y se van viendo los colores. Entonces también es una participación visual y una integración que tienes con el público. Y en el momento de decir, bueno, ¿en cuánto me vendes tu libro? Y decir, dame 50 pesos. Es también, claro, alguien siempre va a tener un billete de 50 para llevarse el libro. Entonces ahí nos conviene a todos. Tú te puedes llevar el libro, yo me luzco visualmente con esa edición, traigo algo para leer que es portátil y entonces la lectura se vuelve mucho más amigable para todos, ¿no? Así que bueno, pues Aquelarre Editora surge justamente a partir de esa necesidad de empezar a difundir más poesía y creo que ha habido muchas voces riquísimas que han publicado con Aquelarre y ahorita está a punto de salir una antología donde vienen antologadas 65 mujeres de 8 países distintos de Latinoamérica. Sí, es un logro enorme también, ¿no? Así que bueno, a partir de ahí surge y también eso, el decir hacer una edición artesanal hace que la gente también la guarde, es el arte objeto. Porque a veces dices, bueno, ya lo leí, ¿qué le hago? Lo pongo con los demás libros y he notado que esos libros de pronto la gente los pone en su mesita de en medio, los tienen en un lugar más especial o lo cuelgan como un cuadrito, tienen otras funciones, ¿no? Aparte de que te hace como que toda tu participación pues sea muy performática, más dinámica, y en torno a eso me gustaría que nos pudieras compartir. Los jóvenes ahorita ya también se están volviendo a acercar a la literatura, a la poesía, pero ¿qué estrategias tú considerarías así muy puntuales que podrían ayudar a que todavía más jóvenes se sientan identificados con la palabra poética y no lo vean como algo ajeno, extraño o muy difícil? Yo creo que hay muchas voces poéticas a las cuales se pueden acercar. Mira, algo que yo siempre he dicho es cuando escuches un poeta que te guste, habla con él y pregúntale qué le gusta leer, ¿no? Así de tú. ¿Qué lees? ¿A ti qué te gusta? Y así te puedes ir acercando también. O sea, de pronto, la onda es que de pronto las escuelas te ponen textos muy puristas y que nos cuesta trabajo entrarle, ¿no? O sea, yo recuerdo que a mí en la primaria, digo, te estoy hablando hace muchos años, ¿no? Era como Platero y yo, la canasta de cuentos de Bruno Traven, nos ponían también El Diosero, y de pronto eran textos que quizá para niños tan pequeños, porque nos los hacían leer en primaria, eran complicados, ¿no? Y de pronto en secundaria que te pusieran a leer la Ilíada y la Odisea sin darte un previo, una onda previa de lo que es la mitología, pues te dejaba situado en un lugar donde no entendías nada. Entonces creo que también en cuanto a los chiquitines, por ejemplo, hay que darles textos de niños. Hay unos textos de niños maravillosos, ¿no? Hay uno que me encanta que se llama Max y su ojo submarino, que es un libro ilustrado de poesía y que lo publicó el Fondo de Cultura Económica. Se puede conseguir en cualquier lado. Y es un niño que tiene un ojo que se le va de paseo, ¿no? Y entonces el niño está en su casa, pero el ojo pues está en las cloacas y pues conoce una rata y se va a casa de alguien más. Y entonces el niño sabe lo que va pasando, según donde va su ojo, y todo está narrado con un lenguaje poético que obviamente a los niños eso los atrapa, ¿no? Entre que el ojo está viendo unos gusanos y los niños así, ah, un gusano, qué horror, ¿no? Pero esa es una forma en que los atrapas en la lectura.
¿no? Y ya más grandes, yo creo que también es eso, que se vayan acercando a las voces poéticas como que hablan a jóvenes, que te hablan a lo que estás viviendo tú, que es el propio descubrimiento. Justo cuando estás entre la pubertad y la adolescencia, tienes preguntas de quién soy, a dónde voy, qué voy a hacer con mi vida. Alguien más ha sentido lo que yo siento y que eso es algo que pasa mucho justo en esa etapa. Y la literatura te puede mostrar que sí, mucha gente ha sentido lo que tú estás sintiendo, entonces es buscar la identificación con alguien más, ¿no? Así que, pues yo lo que le recomiendo siempre a los jóvenes es, si tú escuchas un poeta que te gusta o leíste un texto que te gusta, busca, jale ese hilo, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me empezó a gustar mucho la literatura fantástica. Entonces empecé con Tolkien, ¿no? Ya sabes, ¿no? O sea, El Señor de los Anillos. Pero a partir de ahí, justo tenía un maestro de literatura que era como, pues si te gusta Tolkien, pues te puede gustar esto y esto y esto. Y entro a Ray Bradbury, por ejemplo, y de ahí me voy con Kurt Vonnegut. Y entonces cada vez me voy teniendo más experiencia con este tipo de escritores, hasta el punto en que yo llego a las librerías a buscar esa sección en particular. O eso, vayan a su librería de confianza y pregúntenle al librero, oye, ¿cuál es tu recomendación, no? Y entonces, pues son como médicos, así de, oye, me duele esto, ¿qué me vas a dar? Pues para ti tengo tal título, ¿no? Así de, me duele el corazón, mira, aquí tenemos una Rosario Castellanos, ¿no? Por decir algo, que puede funcionar muy bien. Claro, entrando a este tema, ¿a quiénes considerarías tus referentes literarios y poéticos y cuál sería la razón de que los nombres precisamente a ellos? Fíjate que me estuve preguntando mucho eso y creo que, bueno, tengo dos libros que me gustan mucho, que son los que con los que entré a la poesía, que es Hojas de hierba de Walt Whitman con su Canto a mí mismo. Y también me gusta José Gorostiza, me gusta mucho Muerte sin fin. Son de mis poemas obligados. Bueno, también me gusta Aullido de Ginsberg, pero creo que donde yo ya empecé a entrarle realmente a la poesía fue leyendo mujeres poetas, ¿no? O sea, cuando ya llegué a Dolores Castro, a Silvia Plath, ¿no? A Alfonsina Storni, ahí ya empecé a abrir un nuevo mundo. Entonces, que es lo mismo que te comento, uno entra por un lado y de pronto te das cuenta que hay muchos otros autores que pueden otorgarte cosas interesantes. Así que esos son mis referentes obligados. Las mujeres poetas, me encanta la mayoría lo que tienen que expresar, ¿no? Y durante mucho tiempo, o sea, obviamente, bueno, Sor Juana, claro, ¿no? O sea, porque Sor Juana escribió todo lo que había que escribir, pero creo que las mujeres actuales están haciendo cosas magníficas también. Me gusta mucho Carmen Boullosa, también ella en su momento me gustó leer bastante sus poemas, porque aparte muchos de ellos son narradores y poetas. Entonces, por un lado tienen cuento, y por otro lado tienen poesía, y es interesante leer cuáles son esas dos voces que puede tener un mismo autor o una misma autora, ¿no? Así que sí, son los que a mí me gustan. Me gusta mucho Wisława Szymborska, me encanta ella, sí. Ahora, tres libros en específico que te hayan marcado profundamente, que te cambiaron así como, wow, me abrieron la perspectiva de una manera que no me esperaba. Fíjate que son muy raros, pero bueno, Mario Lebrero es un autor uruguayo y cuando lo leí yo no me, o sea, me lo recomendaron, yo no esperaba mayor cosa de eso, dije, bueno, lo voy a leer a ver qué tal y me abrió un mundo. O sea, Mario Lebrero me abrió un mundo. Tiene un libro en particular que se llama El lugar y otro que se llama La ciudad. Es una trilogía que él tiene, pero el que se llama El lugar me pareció increíble porque sitúa a un personaje paseando de un lado a otro donde parece que no está pasando nada, pero cada vez que va pasando algo diferente. Va de una habitación a otra y en cada habitación se va desarrollando un mundo distinto. Me gustó mucho Ray Bradbury con El hombre ilustrado, hace poco, sí. Ahorita que lo mencioné, también Ray Bradbury no se podría quedar atrás, porque justamente es un hombre que está todo tatuado y que en todos sus tatuajes estaban apareciendo historias y cada una de esas historias son los cuentos que aparecen a lo largo de este libro, de El hombre ilustrado. Ese a mí, me encantó. ¿Qué más me ha gustado? Me gustó Tres Mujeres, ese es un poemario, es un poemario de Silvia Plata, ahorita que la pronuncié, ese me cambió la perspectiva de cómo se puede escribir, cómo se pueden utilizar las voces narrativas también. No, bueno, podría estar hablando de esto horas. Me gustó La panza del Teposteco, que fue de los primeros que leí, obviamente me gusta mucho Germán Gess, me marcó Demián, o sea, ese también es un libro obligado. Siddhartha y el lobo estepario, que digo, no son una trilogía como tal, pero son los tres libros obligados de Germán Gess, que creo que también es básico poderlo leer, ¿no? Laura Restrepo, también leí Delirio, ese que tendrá como 3, 4 años que leí el libro, y también me voló la mente. Dije, qué manera de escribir de esta mujer, ¿no? Sí, ella también me gusta bastante cómo escribe. En cuanto a narradores, porque bueno, una cosa ya sabes, es narración, otros son poetas, ¿no?
Así es. Me gustaría que ahora nos pudieras compartir qué es lo más desafiante de ser editora. Hay muchas veces en las que pues uno escribe y comparte su vida, parte de sí mismo, de sus inquietudes, pero ya cuando también le das la oportunidad a otros y abres ese espacio para que esas voces también sean conocidas, te enfrentas a nuevos desafíos que a veces uno no se espera y es un salto tremendo, distinto completamente a la escritura, al acto de estar contemplando la vida y después trasladándola a la palabra. Entonces, lo que te ha resultado más desafiante de la edición. Bueno, algo que es bien importante es que si uno quiere ser escritor, antes que nada tienes que ser lector. Una vez que ya eres lector, entonces ya puedes pensar en ser editor, o en este caso editora. A mí me encanta leer y yo disfruto mucho escuchar poemas, ¿no? O sea, en el evento que estuve con los poetas de Iztapalapa, de Iztapalapa Emergente, Emergencia Iztapalapa, que me encantó, yo estaba sentada en un punto donde tenía un café y los podía escuchar, ¿no? Y no los veía, pero los estaba escuchando y me llegaban muchísimo y aparte me encantaba que terminaban de leer y entonces ya los veía. Decía, primero escuchaba su voz y luego ya los veía ellos. Es un poco así el trabajo editorial con las autoras, ¿no? Primero leer el texto y después de leer el texto, bueno, pues ya darme cuenta que tú puedes editar personas que quizá esas palabras estaban volando y ahora van a estar plasmadas. Ahora, en este caso en particular, también quiero mencionar que es bien difícil porque te vuelves la terapeuta de los autores y de las autoras, ¿no? Entonces, por ejemplo, les vas a publicar un poema y es un, ya no quiero publicar ese poema. Y es como, pero ¿por qué? Es que mi exnovio, y es que mi madre, y es que mi pueblo. Entonces te vuelves terapeuta de los autores y te involucras mucho en su vida. O sea, cuando tú los lees en la poesía, los ves al desnudo, encuentras su esencia totalmente, ¿no? Así que creo que esa es la parte más complicada, que te vuelves una persona cómplice, ¿no? Dentro del trabajo editorial, dentro de las personas que te dan sus trabajos, ¿no? Y que también, obviamente, si tú les corriges, pueden empezar a decirte cosas como, oye, me lastima, ¿por qué me quieres cambiar el texto? ¿No? Es como, bueno, pues así es. A ver, espérame tantito. Es que estoy aquí con mi productora. Productora, ¿qué pasó? Tengo que... dígame. Tengo que grabar. ¿Yo? Usted. Yo, ¿me puedes dar 10 minutos? Ya estás. Perfecto. Es que bueno, mi otro mundo es ser locutora, ya sabes. Sí, de eso iba a preguntarte ahorita, ¿qué significa la locución en tu vida? ¿Cómo llegas a ella? ¿Y qué se requiere para hacer radio? Uf, son 1000 preguntas, hasta mi productora se espanta. Este, pues mira, yo nací con esta voz, ¿no? Y muchos dicen, no necesitas cierta voz para hacer, y es cierto, puedes hablar de lo que sea y puedes tener la voz que quieras, pero también uno sabe con qué características naces, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo ya nací con esta voz. Desde muy niña la radio fue mi pasión, porque en mi casa nada más había libros y radios. Entonces, es lo que hacía, escuchaba la radio y leía libros, ¿no? Así que empecé a llamar diario a Radio Educación y les leía yo un cuento. Entonces llamaba yo a Radio Educación o llamaba yo a un programa que se llamaba Radio Infantil y hola, ¿cómo están? Soy Atena, les quiero leer un cuento y les leía un cuento infantil, ¿no? Y un día me invitaron para que me iban a dar un premio, un regalo o algo. Y a partir de que fui dijeron, ¿por qué no le entrenamos la voz y que nos sirva para radionovelas en las voces de niños? Y así entré en la radio. Y entonces empecé a entrar en cada vez más, a conectarme más y pues actualmente estoy al aire todos los días estoy al aire durante 4 horas y es una responsabilidad tremenda porque lo que dices, la gente que te está escuchando lo está tomando como lo que dijo es verdad. Por eso uno tiene que revisar 100 veces sus notas, o sea, no puedes decir algo muy a la ligera, ¿no? Así que bueno, pues la radio para mí está totalmente vinculada a la literatura, aunque son dos mundos distintos míos, está vinculado porque la poesía es igual. Si no la sabes recitar, puedes tener el mejor poema del mundo, pero si no lo sabes decir, va a sonar horrible, nadie te va a escuchar, no te van a entender, no va a tener impacto, ¿no? Y en la radio puedes tener la mejor voz, puedes ser súper simpático, pero si no tienes contenido, nadie te va a escuchar, nadie le va a interesar, no vas a atrapar a las audiencias. Así es, así es. No sé si tengas a la mano alguno de tus poemas, que nos puedas compartir alguno con esa voz hermosa que tienes. Pues no venía preparado.
pero, no, sí. Este es uno de mis libros, tengo varios obviamente están hechos con Aquelarre Editoras. Este me lo hizo Letras de Barro, que es una colección súper bonita que hicieron de 25 poetas mexicanos y que bueno, cada uno de nosotros tiene ahí su superpoder y pues bueno, estamos aquí en esta colección. Entonces, te voy a leer uno corto, mediano, largo, tú dime, como de qué tamaño, como de cuánto tiempo. Yo creo que mediano. Ok, vamos a leer entonces uno de amores. Ay, estamos cautivos entre las páginas de una novela que se escribe sola. Si damos un par de pasos, se pasa la hoja, y de una página a otra se cambia el género de la historia. Busco finales en los clímax, encuentro el clímax entre párrafos pasados. ¿Habremos extraviado el asombro? ¿O será que la propia anécdota se regocija al mudar su vestido? He manchado de tinta todo mi cuerpo para cubrir manías anteriores. Me reescribo y hago parábolas inútiles, por si alguien se extravía entre mis frases y gusta acurrucarse en mi leyenda que es la suya. Wow. Este está en Opus Acapella. Pues, adquieran los libros de Atena Y y escúchenla en la radio, por favor. escúchenlo. Em, También has impartido talleres, no solo tienes la vena poética de locución, sino también el ser tallerista requiere una gran labor porque no solo debes de tener los conocimientos, sino de saber cómo compartirlos al otro y que el otro lo capte y sienta la misma pasión por ese tema. En este caso, los talleres fueron de equidad y no violencia y creo que es algo muy importante, sobre todo en la época actual, porque no solo en el mundo, sino también en México hemos estado viviendo situaciones donde se presentan feminicidios, homicidios y parece el pan de cada día, ¿no? Entonces, em, creo que me gustaría que nos pudieras compartir qué experiencias te ha dejado esta impartición de talleres de equidad y no violencia y qué anécdotas puedes rescatar de ello, de cómo lo vivieron también, cómo estuvo esa recepción de la información de quienes participaron en el mismo. Pues fue una campaña que se hizo por parte de, bueno, ese en particular, porque he dado varios, fue una campaña que se hizo por parte de las radios comunitarias. Entonces la idea es que nosotros fuéramos a montar radios comunitarias a diferentes regiones. Pero se unió a su vez justamente una asociación que estaba buscando que esa radio no solamente comunicara dentro de la comunidad un programa de música, sino que también ayudara a que la comunidad pudiera dejar de lado la violencia principalmente a las mujeres y a las niñas, porque las radios eran para primarias y secundarias, ¿no? Entonces, pues todo empezó como la onda de, claro, vamos a dar cursos de locución, vamos a instalar radios, pero de pronto me empiezan a dar una capacitación mucho más profunda y me doy cuenta que no voy solamente a eso. O sea, que vamos a enseñarle a la gente a comunicarse y a tener una información asertiva hacia el otro y que, pues, obviamente mostrarles la responsabilidad que es estar al aire. A partir de ahí nos empiezan a mandar a lugares que, pues, por ejemplo, nos mandaron a algún área de Torreón. Esa fue yo creo que el más impactante, ¿no? Nos mandaron a un área de Torreón que estaba a las afueras de una escuela que pues, para llegar era muy complicado para empezar, ¿no? Y una vez estando en esa escuela, llego a dar el taller y me dicen, oiga maestra, nada más que sabe que los niños están un poquito nerviositos por lo que pasó hace una semana. Pero me lo dijeron así como, sí, por cierto, los niños andan nerviosos, ¿no? Y yo, ok, perfecto. Y cuando me meto a dar el taller, les digo a los niños, bueno, es que sé que tuvieron un acontecimiento la semana pasada, y entonces uno dice, sí, es que hubo un tiroteo y nosotros estábamos en medio del fuego cruzado. Y entonces escuchar que niños de 8, 10, 12 años manejan palabras como tiroteo, fuego cruzado, no, o sea, y saber que están hablando de cárteles y que están hablando de que había un cártel aquí, la policía aquí, que llegó otro equipo violento enfrente y que los niños están abajo de sus bancas esperando a que pase esa violencia, te da una responsabilidad muy fuerte de lo que hay que mostrarles, ¿no? Entonces creo que el lenguaje de paz comienza desde los niños y que no es una onda tanto de imponer un lenguaje incluyente, que yo no estoy en contra de él, al contrario, yo estoy a favor del... Respeto a quien no le gusta, lo respeto, a mí me gusta el lenguaje incluyente, pero
Más allá de eso, creo que hay que enseñarles a tener un lenguaje de respeto hacia el otro, de respeto hacia tu igual, de respeto hacia el más grande, de respeto al más pequeño, de respetar el espacio propio, de respetarse a sí mismos, porque muchos de ellos no se respetaban y tenían miedos por este tipo de acontecimientos. Entonces, estos talleres de equidad y de no violencia justamente era ¿a ti te gusta vivir bien? Sí, pues a tu vecino también. ¿No? Y obviamente a tu comunidad también. Entonces, para lograr eso en una colectividad, todos tenemos que poner de nuestra parte y la organización y la comunicación son fundamentales. ¿No? Creo que eso es como lo que yo más me llevé de esos talleres y pues yo sé que está muy trillado, pero es cierto, ellos me enseñaron más a mí que yo a ellos. Y después de esos talleres yo ya brinqué a hacer otro tipo de talleres, también con ese enfoque de género, pero ya con mujeres que en ese entonces iban a lanzar a la política y que actualmente muchas de ellas están en diputaciones, están en senadurías, o sea que ya tuvieron puestos de poder importantes. Pero en ese momento también les decía, tenemos que aprender a hablarle a la gente. ¿No? Y no puedes denigrar un grupo para enaltecer otro. No puedes hacer eso. Porque todos tenemos una palabra, todos tenemos una forma de pensar. Habrá gente con la cual yo no esté de acuerdo, pero no por eso voy a insultar su pensamiento. Se vale el diálogo, se vale la dialéctica, se vale el respeto ante todo, ¿no? Y el decir tu palabra vale tanto como la mía, ¿no? Y quizá para mí tú estás equivocado, pero es importante conocer tu punto de vista. Así que eso es lo que yo creo que a mí me han dado esos talleres. Que ahorita, bueno, por estar en la radio de lleno no puedo darlos, ¿no? Pero, pero también me encanta. En el caso de los ejercicios que se pudiesen llevar a cabo para ir creando esa conciencia desde la literatura, desde la poesía, ¿cuál nos podrías recomendar aquí en Letras a Contraluz? Ahorita que decías lo de memorizar un poema, a mí me gusta mucho leer poesía en voz alta. A mí me sirve de muchas formas, ¿no? Me sirve para la locución, me sirve para la escritura, me sirve a mí como lectora, me sirve a mí como poeta. Creo que la lectura en voz alta es fundamental. Entonces, hay un poema de Rubén Darío que se llama Lo imposible y lo fatal, no lo imposible, no, lo fatal. Me encanta leerlo en voz alta y lo leí tantas veces que me lo aprendí de memoria, ¿no? Así dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque ella ya no siente. Y entonces es un poema muy existencial que a mí me representa bastante. Entonces yo lo que le recomiendo a las personas también es lean en voz alta. No solamente sus propios textos, lean los de las demás personas, lean los textos independientes, lean hasta la caja del cereal y denle una intención y también el pensar que hubo alguien que tuvo que redactar ese speech detrás de esa caja de cereal que te dice que Choco Crispies es el chocolate más potente de todos. Entonces también pienso en eso, que quién lo escribió y en qué estaba pensando. ¿Realmente se comió un plato de Choco Crispies y sintió ese impacto en su ser? Y entonces yo lo leo en voz alta y me da ese impacto. Entonces digo, obviamente digo, no solamente lean eso y los espectaculares, pero cuando se encuentren un libro, lean un fragmento en voz alta. Quizá te conecta y quizá te atrapa, ¿no? Así que ese es uno de los ejercicios que yo les podría recomendar ampliamente. Y que también y bueno, eso también es algo muy personal, yo cuando leo algún libro que tiene, y que los he leído, ¿no? Violencia, cosas trágicas, cosas duras, cosas rudas, sí las leo, pero también yo decido hasta dónde quiero meter eso a mi mente y a mi corazón. Hasta dónde sí y hasta dónde no. Porque claro que me gusta la poesía revolucionaria y claro que me gusta la poesía de denuncia, pero también hay cosas que creo, esto es muy grotesco, necesito metérmelo a mi ser. No, no lo necesito y paro las lecturas, ¿no? O sea, tengo dos, tres libros muy claros. Hay uno que se llama Tadeis, que yo decidí parar la lectura. Dije, no le voy a meter esto a mi cuerpo. No lo voy a hacer. Y creo que eso también es parte del derecho del lector. Eh, con respecto a la poesía y la realidad, ¿de qué manera consideras que impacta la palabra poética para ir transformando la realidad y no solo visibilizar los problemas, sino hacer que se entre en acción para algo positivo? La poesía te lleva al límite. Un buen poema te pone ya contra la pared, ¿no? O sea, te dice, ya no hay tiempo, ¿no? Por ejemplo, los poemas apocalípticos. A mí me gusta mucho esa onda, ¿no? Hacer poemas apocalípticos. Entonces creo que cuando tú estás en un punto en el cual te das cuenta que, claro, el agua se está acabando. O sea, no es una broma, esto no es un ensayo, o sea, realmente el agua se está acabando y la estamos desperdiciando en pequeños detalles, ¿no? Y ese dicho de gota a gota el agua se agota, cuando te entra en un poema bien dicho, entiendes el valor del agua. Y entonces en ese momento es cuando ves, por decir algo, ves una fuga en tu casa que quizá toda la vida la habías visto. Así de claro, esa llave del patio siempre ha goteado. Pues déjala.
Cuando lees un poema que realmente te impacta y entiendes el valor del agua y que nosotros somos agua y que el agua es vida, en ese momento tú vas y vas con un plomero o ves cómo se hace o lo aprendes con un tutorial de YouTube, de TikTok y cambias el empaque. Y dices, era algo tan sencillo que me salía en 20 pesos y que estoy cambiando realmente desde donde estoy algo. Y que todos te dirán, bueno, es mínimo, sí, pero es un pequeño cambio. Y a mí me llevó a una conciencia. O la onda de la violencia, ¿no? También lo que comentábamos, de pronto estar con alguien y decir, si yo puedo ser respetuoso a esta persona, aunque yo no estoy de acuerdo con ella, igual aprendo algo de esta persona. Y eso a veces te lo hacen los poemas, que lees un punto de vista que dices, yo no estoy de acuerdo con eso. Y entonces empiezas a informarte más del tema. ¿Por qué sí o por qué no estoy de acuerdo? ¿No? Y ahí es cuando tus argumentos se vuelven realmente sólidos. Y no son el clásico de, pues yo voté por este porque pues mi familia lo hizo. O esta porque pues esta es la que se ve más guapa, ¿no? O sea, o por cosas muy banales, porque sí. Pero porque sí, ¿por qué? Que tengas un argumento, que digas, yo sigo pensando lo mismo, pero ahora sí tengo argumentos. ¿No? Sí. Eh, para ir hablando un poco sobre cómo puede uno pulir cada día más su voz y encontrarla y renovarla, no dejarla siempre en lo mismo, ¿qué recomendaciones podrías darnos como editora? Uf, hay algo que acabo de escucharle a otra editora que me gustó mucho, porque dijo, los poetas les gusta escucharse a sí mismos siempre, pero nunca quieren escuchar a otros. Y dije, tiene toda la razón. Bueno, a mí sí me gusta porque a mí me encanta escuchar poesía, pero sí, claro, habemos quienes sí, pero creo que también tienes que darte la oportunidad de escuchar cosas que normalmente no escuchas. A mí me pasa mucho con la música. Digo, trabajando en una estación de radio musical, justo me pasa que pues ahí de pronto tal grupo sacó tal álbum, ¿no? No conozco al grupo. Ese género a mí no me gusta. Y digo, bueno, ¿he escuchado al grupo? ¿Realmente lo he escuchado? ¿Realmente conozco su historia? ¿Realmente ese álbum sé que no me va a gustar? Y abrirte a la oportunidad, darle tiempo al arte. Creo que eso es algo muy importante. Hay que darle tiempo al arte. Puede gustarte, puede no gustarte, puede conectarte o no conectarte. Pero si tú te das un espacio de decir, voy a una exposición cada 15 días, ¿no? Me leo un libro al mes, que se me hace poco, pero bueno, un libro al mes, ¿no? Le estás dando oportunidad a que el arte entre a ti y a que tengas otras voces, y a que tengas otras. Y entonces un libro te recomienda otro libro siempre, ¿no? Creo que eso también es muy, muy básico para poder entrar a otras voces y experimentar cosas. Ah, y también eso, que de pronto yo escribo de una forma y decir, vamos a escribir diferente, ¿no? A ver, voy a escribir en rima, a ver cómo sale. O ya no voy a hablar desde el yo, voy a hablar desde la tercera persona. No, o sea, lo que te decía del ojo del niño, no, del ojo submarino, así de, ya no voy a hablar de un niño vio esto, no, el ojo del niño vio eso. Entonces también cambiar el sujeto desde donde se habla la poesía, porque la poesía la puedes hablar desde ti, pero también un objeto puede narrar poesía. Ese también es el arte de la poesía, que puede hablar cualquier cosa, ¿no? Sí, ¿nos puedes compartir otro de tus poemas, Atena? Claro. Por favor. Otro. Aprovechan. Bueno, me voy a echar uno de los que este es de los que pegan más. Este pues es como un poema que habla de cómo el amor a veces se encuentra en la promiscuidad. Ay, qué tema, ¿va? Bueno, el amor que dura solo una noche, o dos, o tres, tiene la singularidad de ser perfecto. Dos cuerpos que se abren y se mezclan y entienden el lenguaje callado del otro. No buscan la atadura que estrangula el idealismo. Las preguntas se resuelven al perderse en un aliento tibio. Toda leyenda notable se compacta en unas horas. Arrastra los labios sobre el escombro celebrando lo efímero. Dos almas rotas, en la brevedad de una vida, arman el rompecabezas. Son meteoros quemándose en la dermis de la tierra. Solo una noche o dos o tres. Una relación próspera y sinuosa, parchada de pausas, paisajes perturbados por telarañas de látex. Se fumiga la costumbre, el deseo. Queda amordazando las lascivias. Y día tras día, matando moscas hasta hallar la mariposa negra, a una criatura así no se le mata, se le cuida hasta que expira. Fueron 3 noches que habitó sobre el cristal de la ventana. Por poco y la calcina tanto el sol del mediodía. Cada quien sabrá cómo cuidarse de los astros. ¿Podrá retirarse al instante preciso? La mariposa negra se quedó. Contempló desde el otro lado del vidrio cómo se muere el tiempo, cómo se muere con el tiempo, cómo todo el amor de su vuelo cabía en una sola noche, o en dos,
o en 3. ¿Cómo ir mejorando la lectura en voz alta? Tú lo haces perfecto, pero en el caso de quien va empezando, ¿qué recomendaciones, qué consejos o en qué le dirías que se enfocara para que esa lectura salga cada vez mejor? Bueno, son varios elementos. Primero que nada es la dicción. La dicción es, hay que exagerarla al principio mucho para que salga bien, ¿no? Entonces, a veces decimos palabras como que las dejamos aquí nada más, ¿no? Abrir bien la boca. A, E, I, O, U, ¿no? Entonces empiezas a tener mayor manejo de tus resonadores vocales. De ahí la garganta, que hay muchas vibraciones y también hay mucha colocación. Si tú tienes la laringe arriba, suena agudo. Si tienes la laringe abajo, suena grave. Saber qué palabras son agudas y qué palabras no lo son. Digo, no en cuanto a su acentuación, ¿no? Pero, por ejemplo, la palabra molusco no es la misma palabra que mariposa, ¿no? Son dos diferentes palabras y son casi lo mismo, ¿no? Molusco, mariposa, empiezan con M, pero cada una tiene una sensación y tiene un impacto diferente. Entonces, si yo digo molusco, ¿no? Entonces suena como un molusco sublime que está brillando. Y si así tiene que aparecer en el poema, entonces dale ese brillo, dale esa luminosidad. En este caso, en el poema que leí, la mariposa no era una mariposa que brillaba, era una mariposa negra. Era una mariposa negra que estaba destinada a morir, ¿no? Entonces, obviamente es más lúgubre, va más hacia adentro. Entonces es dicción, vibración y respiración, ¿no? También es controlar muy bien la respiración, cuánto aire tienes que meter, cómo lo vas a ir sacando, porque también el clásico es muy diferente recitarlo así que con un micrófono. Porque si tú tienes un micrófono, ¿no? O sea, a ver, aquí tengo, digo, estoy en cabina, ¿no? Entonces tengo 3 micrófonos, ¿no? Entonces, una cosa es que yo le hable al micrófono así, entonces aquí, por ejemplo, puede hacer algo sensual, ¿no? Así como hablar algo muy suave. ¿Por qué? Porque los filamentos captan esa suavidad. Si yo le grito así, se satura. Si quiero gritar, le grito de lado, ¡ah! Y entonces eso no vibra tanto, pero sí lo capta, ¿no? Entonces también es saber utilizar un micrófono de manera correcta. Y sí le voy a hablar directo porque si no se pierde, pero tengo que mandar la respiración hacia abajo porque si no aquí lo satura. Entonces mientras estoy hablando realmente la respiración la estoy mandando hacia abajo, ¿no? A menos de que quiera dar la sensación de algo sensual, y lo sensual siempre, la sensualidad siempre tiene que ver mucho con el aliento, con la calidez. Entonces, por ejemplo, estando en radio, ¿no? Si tú quieres hablarle a alguien y decir, esta es una canción sensual, ¿no? Te acercas un poco. Y es lo mismo con un poema, ¿no? Así que, y la postura. Si de pronto estás tú en un público y yo estoy así y así, si es un poema oscuro, claro que se va a ver escuchar padrísimo, ¿no? Pero si es un poema erótico, pues no vas a estar así. Tienes que estar más sensual. Tienes que tener una postura, ¿no? Tienes que hablarle al público. La gesticulación, la presencia escénica, la forma de pararte, todo es poesía. ¿Mm? Sí. Em, el tiempo se nos va volando, Atena, pero me gustaría que nos compartieras otro poema, por Oh, favor. oh, te voy a recitar uno de memoria. A ver, este se llama Biografía Universal. Vivo en muchas partes, soy muchas personas, pero justo ahora me dedico a estar aquí. También busco a Dios, extraviado en el tiempo. Quizá vivamos dentro de Él, pero solo le veo las vísceras y no le escucho el corazón. Como lo que hay, camino por donde quepa y duermo en los brazos que están abiertos. Olfateo las flores sin aroma porque algún recuerdo acumula en sus pistilos y observo cimiento y nebulosas, vislumbrando un porvenir tardío. Cierro los ojos, husmeo cicatrices, abro los ojos para mirar otros ojos o para trazar líneas horizontales sobre los libros. No me gusta sentirme mal, así como me gusta sentirme mal. Desconozco lo que sostengo y hasta yo soy un misterio para mí, porque vivo en muchas partes, soy muchas personas, pero justo ahora me dedico a estar aquí. Por acá Iturbe Mauro dice muy a gusto con la cena, una artista completa, sí, literal. Oh, A Morales F, qué lindo escucharte, Atena, gracias. sí, sin duda alguna.
Y bueno, compártenos, por favor, tus redes sociales, Claro. los próximos eventos que vas a tener con respecto a Aquelarre Editoras, y otros que tengas tú también de tu trabajo propio. Pues bueno, yo estoy en Mix FM, 90.1 Mix FM de Toluca. Aquí estoy de lunes a sábado, ¿no? El puesto sindical, ya sabes, estoy de lunes a viernes de 8 de la noche a medianoche. Se puede escuchar a través de iHeartRadio, ahí estoy muy contenta. Pero en cuanto a poesía, acabo de tener una presentación en el Fondo de Cultura Económica aquí en Metepec, que está prácticamente es Toluca, y voy a tener participación en el evento Festival Quimera, que también es de Metepec. Ahí propuse una mesa de poetas, voy a tener a 9 poetas súper poderosos, viene algo bien fuerte. Y también viene la presentación de Viejas Brujas 4, y Viejas Brujas 4 lo voy a estar presentando en Ciudad de México, y nos acaban de confirmar que se presenta también en Sonora. Así que, bueno, sí, va a estar en la Feria del Libro de Sonora, y estoy trabajando en mi nuevo libro que se llama El prestigio de las damas locas y los niños solitarios. Este viene con verso destierro, y aunque el libro está prácticamente listo, tomamos la decisión de sacarlo hasta 2025. Bueno, ya está listo, ya está escrito. Ya nada más falta que se estrene, pero lo queremos para el próximo año para que empiece a circular como novedad editorial del 2025. Perfecto. Pues muchísimas gracias por todo tu tiempo, tu atención y también todo lo que nos compartiste. También muchas gracias a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido por su tiempo. Un abrazo a todos y a todas. Y pues No, gracias a muchísimas ti, gracias, de qué buena verdad. iniciativa traes y qué poderosos están los poetas de Iztapalapa. Yo quedé impactada, quiero volver. Les voy a mandar gente al siguiente porque no puedo ir yo, ¿no? Al del 31 de agosto. Va a ir gente a mi nombre, así a mi representación. Mis sucursales van a estar allá. Pero yo en cuanto pueda me vuelvo a escapar porque de verdad que traen una iniciativa increíble y te felicito por esta iniciativa que también haces tú. Ay, Muchas muchas gracias. gracias, Tatiana. Muchas gracias. Hasta la próxima y muchas gracias a todos. Consuman poesía. Sí.